Bien, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar el módulo 5 con las dudas y preguntas que estaban pendientes de otros días. Por fin tengo en el libro de papilas y moléculas que os enseñé ayer, que venía un capítulo dedicado al Sauvignon Blanc, no viene la molécula científica que identifica el aroma a orina de gato, pero ya lo he conseguido por otro lado. Así que, aunque Sergio me pedía una palabra más elegante para comunicar ese aroma, bueno, pues es la 4-mercapto 4-metilpentan 2-ona. O sea, es una molécula que se abrevia en 4-MMP, que es metilmercaptopentanona, básicamente metilmercaptopentanona. Así que, Sergio, si te parece más elegante ese aroma, pues habrá que aprenderse el palabrejo para comunicarlo. Pero os lo pongo en el chat. Ahí lo tenéis. Espero que os haya llegado. Confirmadme, porfa. Bien. Y por otro Perdóname, lado, Israel, ahí pusiste ruda, que es lo que yo te decía, que es como la lechuga, pero una hoja verde sí, argentina que tiene un olor muy muy característico. intenso. Quizás acá en España, no sé si la ruda tiene tanto, o tiene presencia, no sé si tendrá presencia. En la cocina tradicional sí, actualmente está un poco olvidada, pero yo recuerdo, por ejemplo, en la zona en Madrid, en la zona del Resto está la calle La Ruda, donde hay algún restaurante famoso que hace cocido madrileño, y la ruda es un ingrediente de la cocina campesina tradicional antigua. Pido que se mantengan las actuales condiciones, resalto lo limpio y ordenado que está, como siempre. Tener cuidado con los micros, porfa, silenciadlos. Y como digo, actualmente está bastante olvidada, por eso pues es complicado encontrarla en los mercados y poder, porque a mí lo que me gusta es ir a los mercados, a las verdulerías, a las fruterías, a la floristería y oler y ir memorizando aromas, ¿no? Sí. Igual La es ruda, muy silvestre la ruda en Argentina, no es algo, sí, claro, cuesta conseguirla también, pero es algo muy común. Bueno, tenemos rubias y pies de gato por ahora, entonces. ahí lo tienes entonces. Gracias. Ah, y luego teníamos ayer los tiempos de crianza, que os voy a pasar, es lo que es la legislación marco a la cual se tienen que acoger las denominaciones de origen, pero a partir de ella las denominaciones de origen pueden variar dentro del marco que establezca esta ley. Entonces, bueno, yo os voy a poner todo el texto con el link incluido para que Lo que pasa es que el link os va a llevar directamente a la ley y habrá que revisar la ley hasta llegar al artículo 3, donde tenéis esta información. Os lo paso aquí. Uy, me parece que sí, sí. Bueno, pues ahí lo tenéis para copiar y pegar. Un texto largo, pero que responde a una pregunta que teníamos justo después, una compañera. Como veis, pues también, no sé si sale en rojo en el chat, yo lo he puesto en rojo, pero me temo que a lo mejor no sale en rojo, la excepción de Ribera del Duero y Rioja en cuanto a crianzas y grandes reservas. Entonces, bueno, pues ahí tenéis lo que marca la ley y yo os he aportado en lo que se diferencian estas dos denominaciones de origen, que es en los tiempos de crianza, para los crianzas y para los reservas. Bueno, ahí también os indico, es una pregunta, ahora voy a ver de quién era la pregunta, que si los tiempos de crianza se aplican también a los vinos fuera de DO. A las IGPs, como vais a ver en este artículo 3, pues nos habla de indicaciones comunes para vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra, es decir, IGPs, y para los vinos de calidad producidos en región determinada, que es lo que hoy conocemos como denominaciones de origen. Los VCPRD son los vinos con denominación de origen. Y bueno, pues establecen una serie de nomenclaturas o etiquetados
como vino noble, vino añejo, vino viejo. Eso aplicaría para ambas. Y luego, solo para denominaciones de origen, en el punto B del artículo 3 ya nos habla de los tiempos de crianzas, de reservas y de grandes reservas, que como digo, solo aplican para DOs. Vale, pues ahí ya nos queda más claro, porque es un poco lío entre las excepciones de Rioja Ribera y también los tiempos de blancos y rosados, que realmente pues muy pocos blancos y rosados vamos a encontrar con envejecimiento en barrica en España, pero hace un poco lioso entender todos los tiempos, ¿no? Por eso a lo mejor quedó un poco enrevesado ayer. A ver, vamos con las preguntas. A ver, cuidado con los micros. Vamos con las preguntas. Marta decía, sí, lo que no es posible era lo que comentaste ayer, mezclar vinos. Uvas sí. Ah, vale, lo que hablábamos de mezcla de uvas, mezcla de vinos, etc. Esta ley de la viña y el vino expresamente prohíbe la mezcla de vinos en España, el ensamblage, que se llama, o ensamblaje, cosa que en otros países como Francia sí se permite. ¿Veis? La normativa comunitaria a veces también se adapta a las tradiciones de cada país y entonces las respeta, marcando diferencias en cuanto a procesos de elaboración de vinos en unos países u otros en función de esa tradición. Silvia, lo de la maloláctica, gracias por aclararlo. Perfecto. Y todo, cualquier cosa que no quede clara, siempre por favor pedirme que la aclaremos para que a todo el mundo, porque hay quienes no lo preguntan y se quedan con la duda, ¿no? Entonces prefiero que me lo marquéis, lo que haya que aclarar siempre. Sergio dice que con una simple búsqueda en Google encontró el libro en PDF. No sé si pasaríais, gracias Sergio, si pasarías el link a los demás. Raúl Rioja, sommelier, ¿qué notas tendría el roble español en general? Pues realmente tiene algo más es algo más resinoso. Es vamos a decir, un roble francés un poco más rústico. Entonces, bueno, pues hay que vigilar esa transferencia de taninos, que el roble francés también tiene bastante alta transferencia de taninos. Hay que vigilarla para que nuestro vino no se vea solapado o no se vea opacado por la influencia del tanino vegetal del roble. Se siguen haciendo pruebas y no hay muchos vinos todavía que estén envejecidos en roble gallego, roble pirenaico, porque, bueno, pues realmente pues, todavía faltan aspectos por mejorar en la investigación de estos robles y en cómo interactúan con los vinos. Javier Moreno, ayer se me olvidó fichar, hoy, Javier, cuidado, en la variedad, en el curso de variedades insulares, el de por la tarde. Bueno, pues no sé si hicieras algún comentario en el chat, quedaría reflejado como que estabas. Si no, bueno, comunícaselo a Paloma para que ella te dé una solución. Isabel, la normativa de los tiempos de crianza, ¿tienen que seguirla también los vinos fuera de DO? Bueno, pues ya te he respondido con el texto que te he enviado, os he enviado, pues ya ves que también, si no eres ni IGP ni DO, pues ahí ya no tienes digamos, la ley de la viña del vino no te obliga a tener esas menciones y obviamente te inhabilita a ponerlas, debido a que no estás dentro de los regímenes normativos de denominación de origen o de IGP. Venga, pues vamos con la bonita clase que tenemos hoy, en la cual pues no quiero ir rápido porque son dos mundos aparte, el mundo de los vinos generosos y el mundo de los vinos espumosos, y se me hace un poco difícil, pues son y 10, en 50 minutos, 25 minutos para cada mundo, pues intentar explicarlos, pero vamos a hacer esa visión general, recordándoos, bueno, pues los que tengáis la suerte de estar inscritos en el curso que empieza hoy a las 5, de elaboraciones de vino, métodos de elaboración de vino, mejor dicho, pues ahí durante 10 módulos sí que abarcamos cada tipo de elaboración de manera más concienzuda, un poco más dentro de la medida de lo que duran los módulos de una hora, ¿no? Pues un poco más en profundidad pues las vinificaciones de vinos tranquilos y por supuesto también dedicaremos un día a los cavas y otro a los vinos generosos. Realmente en el título veis
que hablamos de Jerez, pero los vinos en general tenemos que haber hablado de vinos generosos, porque eso es lo que son, ¿no? Ese grupo de vinos especiales lo componen los vinos generosos, generosos de licor, vinos de licor y vinos dulces. Este tipo de vinos no solo, digo, se elaboran en Jerez, sino en otras muchas zonas en España donde también los elaboramos, como la denominación de origen Condado de Huelva, con sus pálidos y dorados, la denominación de origen Rueda también, y que hacen pálidos tipo fino, digamos, y también tipo amontillado y oloroso. Y luego, bueno, pues tenemos elaboraciones especiales únicas en el mundo, como los fondillones de Alicante y las mistelas, que se elaboran sobre todo en el marco mediterráneo, desde Cataluña hasta Murcia, ¿no? Todo el Mediterráneo oriental, o la parte oriental, la costa oriental española, mejor dicho. En este caso, para explicar estos vinos generosos, sobre todo Condado de Huelva, Montilla Moriles, que no lo he puesto ahí, de hecho, Montilla Moriles, muy importante, Montilla Moriles y Jerez, para explicarlo, pues vamos a centrarnos un poco en los vinos de Jerez, porque los métodos de elaboración, el sistema de crianza, etcétera, son muy similares. Yo iré marcando también las diferencias entre zonas. Entonces, bueno, pues esta denominación de origen Jerez es, ponemos primera barra segunda denominación más antigua de España, porque tiene esa pugna con Rioja, donde, bueno, pues el estatuto del vino de 1932, ratificado en el 33, ya reconoce a la zona de Jerez y a la zona de Rioja como susceptibles de ser denominaciones de origen. Entonces, ese estatuto del vino lo que hace es invitar a determinadas regiones con prestigio vitivinícola en España, reconociéndolas como dignas de tener esa mención de denominación de origen, para que pues cada una de ellas se creen sus reglamentos, creen sus consejos reguladores y emitan su solicitud para ser denominación de origen, ¿no? Entonces, pues son tanto Rioja como Jerez en ese primer momento fueron mencionadas, y luego pues habría una más rápida que otra en hacer las gestiones, ¿no? En este caso Jerez fue en 1935, donde ya tiene su reglamento y su consejo regulador establecido. Si nos centramos en Andalucía, que es la cuna de los vinos generosos, pues tenemos estas 4 denominaciones de origen: Jerez, Manzanilla de Sanlúcar, Montilla Moriles y Condado de Huelva, con los tipos de vinos que elaboran, pues ahí mencionados. En general, aunque hay bastantes diferencias, tanto climáticas como, bueno, no tanto de suelos, pero también, bueno, pues tienen ciertos rasgos comunes, como ese clima mediterráneo con cierta influencia atlántica, que va a ser mucho mayor, obviamente, en Huelva y en Manzanilla de Sanlúcar, también algo en Jerez, aunque está más en el interior, y mucho menos, obviamente, en Montilla Moriles, que está en Córdoba, en el interior de Andalucía, y más al norte. Los tipos de suelos predominan esas calizas, esas albarizas, con zonas también donde dominan las arenas y los barros. Y la crianza puede ser mediante el sistema de criaderas y soleras, aunque también puede ser mediante el sistema de añadas. Vamos a diferenciar ambos sistemas ahora mismo, para que queden claros. Bien, pues si hablamos de los vinos de Jerez o vinos generosos en general, hay diferentes tipologías de vinos, como habéis visto en la foto anterior, la cantidad de colores que pueden ofrecer a partir de una misma variedad de uva, y simplemente cambiando aspectos de los métodos de elaboración conseguimos todos estos tipos de vinos con colores diferentes. Perdón. Entonces, básicamente vamos a tener 2 tipos de crianza: crianza biológica bajo velo de flor y crianza oxidativa. La principal diferencia es que la crianza biológica bajo velo de flor se realiza en ausencia de oxígeno. ¿Veis cómo están las barricas? En el dibujito veis que hay una parte arriba que no contiene líquido, que contiene oxígeno. Bien, pues en la crianza biológica lo que ocurre es que en esa superficie del líquido se forma
el llamado velo de flor, que es un nombre muy bonito, me parece a mí, muy bucólico, y no es más que una capa blanca de levaduras, como si fuera una capa de nata de levaduras que crecen en la superficie alimentándose de ese oxígeno y aislando el vino que está en el interior de la influencia del oxígeno. Aparte, también consumen glicerina y consumen alcohol. Entonces van a ir preservando esa crianza del vino en la ausencia de oxígeno y aparte, de alguna manera, modificando las características organolépticas de los productos que están en esa barrica, que a partir de ahora, en estas zonas, en Jerez, en Montilla, etcétera, las vamos a llamar botas, que es como se llaman las barricas utilizadas en estas zonas. Se llaman botas y tienen una capacidad de alrededor de 600 litros. Entonces luego tenemos, aparte de esa crianza biológica en ausencia de oxígeno, repito, tenemos la crianza oxidativa, que es todo lo contrario, en presencia de oxígeno. Ahí ya ese velo de flor no existe o ha desaparecido y el oxígeno hace también su función, al igual que las levaduras, el velo de flor, pues también a su manera va a modificar las características organolépticas del producto que contenga esa bota. Y estas dos crianzas, tanto biológica como oxidativa, se pueden dar tanto por el sistema mencionado que vamos a desarrollar ahora de criaderas y soleras, como en el sistema de añadas. ¿En qué se diferencian ambos? Pues principalmente el de criaderas y soleras es un sistema dinámico, donde el vino vamos a estar moviéndolo de unas botas a otras. Y el sistema de añadas es como envejecemos un vino tinto reserva, un vino tinto gran reserva, ubicando el contenido en este caso en la barrica y dejándolo el tiempo que hayamos considerado. Ese vino que contiene la barrica será de un mismo año y no se irá enriqueciendo ni rellenando con vinos de otros años. Es decir, se mantendrá durante todo el tiempo de crianza ese vino de esa añada hasta que decidamos sacarlo de la barrica. Y el sistema de criaderas y soleras, lo explico a continuación, es un sistema dinámico donde los vinos se van cambiando de bota en bota. Bien, vamos Israel, a... ¿el Sí, sistema de añadas tiene alguna regla de cantidad de tiempo mínimo para salir a la venta? en los vinos generosos, no. Lo que tienen son menciones de edad. Podrás ver en la etiqueta más de 12 años, más de 15 años, Es un sistema de añadas. y en el de criaderas y soleras, en ambos. No, no, pues Pero me en el interesa. de añadas te pondrá la añada del vino. En el de criaderas y soleras no te pueden poner la añada porque no hay, es una mezcla de vinos. Sí, 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 pues ese entiendo cómo funciona, pero el de añadas quería saber si tenía algún mínimo, alguna lógica, es decir, 12 meses, En principio, 10 años. los vinos generosos, según normativa, deben estar al menos 2 años en la crianza, en barrica, en botas. Sin embargo, la mayoría, o todos, casi todos, diría yo, superan los 4 y muy para Así, arriba. Pero la es normativa más, mínima es 2. es más interesante el sistema de criaderas, pero más económico una vez que está en funcionamiento. Sin embargo, el otro, si querés sacar una versión de 10 años, tenés que esperar 10 años para monetizarlo. Claro, para poder embotellar. En el sistema de criaderas y soleras todos los años en botellas. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos con el sistema de criaderas y soleras. O mejor dicho, vámonos al campo. Vámonos al viñedo, ya es la época de la vendimia. Tenemos el listán blanco o palomino fino o el palomino, que son las variedades que se suelen utilizar en Jerez, y el Pedro Ximénez, que se suele utilizar en Montilla Moriles. Bien, ya tenemos nuestras uvas que están madurando y para estas elaboraciones, finos, manzanillas, amontillados, olorosos, palos cortados, necesitamos un vino que sea neutro, que no sea muy exuberante de aromas, que no tenga mucho cuerpo, que no tenga mucho alcohol, un vino bastante suavecito, bastante insulso, digamos, para tomar directamente, porque lo que queremos es un lienzo en blanco y la magia de estos vinos va a ocurrir en los diferentes sistemas de crianza y de procesamiento de los vinos. Entonces, vendimiamos ese vino con una graduación alcohólica moderada a baja, no muy maduras las uvas, es decir, con no muchos aromas frutales,
y procesamos el vino. Hacemos un vino tal cual lo hemos conocido, prensamos, fermentamos y normalmente se utiliza el mosto flor y como mucho una porción de primera prensada y esos vinos los colocamos en las botas. Las botas van a ser esas vasijas de roble americano siempre, normalmente bastante usadas, barricas bastante usadas, porque tampoco queremos que transmitan tanino y sustancias al vino, queremos que sean casi un mero recipiente. Entonces, vamos a ubicar toda esa vendimia que hemos vendimiado, que de ahí saldrán nuestros finos, nuestros amontillados, nuestros olorosos y nuestros palos cortados. Pero todo, ahora mismo no sabemos cuál va a ser cuál. Toda esa vendimia la colocamos en botas y la dejamos en la fase de sobretablas. La fase de sobretablas, yo haciendo una comparativa que creo que va a ser muy ilustrativa, es como la sala de espera del médico. Estás esperando ahí pacientemente a que te den un diagnóstico, a que te toque el turno y te den un diagnóstico. Pues aquí las botas están esperando también su diagnóstico. Diagnóstico de si van a ser, cada una de ellas va a ser destinada a fino, a amontillado, a oloroso, etc. Hasta aquí todo claro, ¿no? Bien, entonces diariamente se van a ir revisando esas botas y aquí no es tanto una revisión científica o de laboratorio, sino más profesional y de experiencia del capataz de bodega, que va a ir observando y en su caso oliendo y catando las diferentes botas, pero sobre todo observando si comienza a desarrollarse o en qué medida comienza a desarrollarse en cada una de esas botas el velo de flor. Debido a las condiciones climáticas, esa encrucijada que tiene Jerez entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, pues genera unas condiciones muy favorables para que se genere este velo de flor. Aparte de la arquitectura de las bodegas, las catedrales del vino, pues que son edificios funcionales que se diseñaron para que esto ocurriera. Es decir, cosa que no suele ocurrir en muchos negocios, ¿no? Que no se piensa en para qué va a servir el edificio y se hace muy bonito por fuera, tal, pero luego pues, no es funcional. En este caso, se construyeron con techos altos, con ventanales orientados hacia los vientos de poniente que vienen del Atlántico, vientos frescos y húmedos, bueno, pues techos muy altos, como digo, para mantener una temperatura, esos ventanales orientados al oeste, que van a dar frescor, los suelos de albero, los suelos de la tierra de las plazas de toros, la tierra, el albero que lo que hace es igual que la albariza, la tierra donde está nuestro viñedo en Jerez y en Montilla Moriles, pues es una tierra que absorbe muy bien la humedad y la retiene y luego la expande. Entonces, todos los días ese albero, o periódicamente ese albero, ese suelo de la bodega, se riega para preservar la humedad relativa alta que necesita ese velo de flor para desarrollarse. Bien, entonces, en esos periódicos, esas periódicas revisiones, van a ir viendo, bueno, pues la barrica número 1 está desarrollando un velo de flor fuerte, resistente, grueso, y parece que va a prosperar. La barrica número 2 tiene algo de velo de flor, pero parece que no se desarrolla con la misma fuerza. La barrica número 3 pues ha tenido algo de velo de flor, ha tenido un intento de generarlo, pero no lo ha conseguido. Entonces ahí estamos estableciendo las primeras clasificaciones de los vinos de Jerez. Esa barrica número 1, o bota número 1, mejor dicho, con un velo de flor recio, enérgico, consistente, pues tiene toda la pinta de que va a ser un fino, porque ese velo de flor se va a mantener durante ese mínimo de 2 años y como lo queremos tener 4, 5, 6 años, pues estamos seguros de que se va a mantener esos 4, 5, 6 años ese velo de flor, aislando el vino del oxígeno. Con lo cual, le marcamos con nuestra tiza una rayita que va a significar vino fino. La barrica número 2, que había desarrollado velo de flor, pero con grietas, con poca consistencia, bueno, pues vamos a dejar que se siga desarrollando, como sabemos que al final se va a destruir, porque no tiene fuerza, no va a aguantar esos 2 años mínimo, pues lo destinamos para amontillado, que desarrolle ese velo de flor hasta que se destruya, y una vez que se destruya, pues
pasará a la siguiente crianza, que es la crianza oxidativa. Los finos y manzanillas se mantendrán todo el tiempo de envejecimiento con el velo de flor, con lo cual será una crianza 100% biológica. Los amontillados, por su parte, pues van a tener, ya le hemos puesto esa marca para amontillado y vamos a dejarlo en otra habitación, en otra solera, digamos. Las soleras son, o las andanas, son estos apilamientos de botas en forma normalmente casi de pirámide o de pirámide cortada por la cúspide, donde, acordaros, esos vinos que teníamos en la sala de espera en sobretablas, de repente ya los estamos marcando. La barrica número o la bota número 3 generó un poquito de velo de flor, pero rápidamente se destruyó. Ya directamente es un vino más grueso, no es fino, sino que es grueso, tiene más cuerpo, tiene más intensidad, entonces lo vamos a destinar a oloroso. ¿Vale? Entonces, en función de esas 3 primeras clasificaciones, vamos a tener 3 soleras diferentes, 3 apilamientos de botas diferentes. Una donde hemos marcado, van a estar todas las botas que hemos marcado como fino, otra todas las de amontillado y otra todas las de oloroso. Bien, no me quiero pasar mucho tiempo para no comerle tiempo al espumoso también, pero son 2 mundos apasionantes y la verdad que me gusta explicarlos claramente, porque son un poco enrevesados también. Bien, pues ya tenemos nuestras 3 soleras y de momento, como es el primer año que hacemos vino, pues solo ponemos imaginaros que la del dibujito es la solera de finos. Bueno, pues los que hemos seleccionado este año son los de la parte de abajo, los que están en el suelo. Es la línea solera, la llamamos solera porque está en el suelo. El año que viene vamos a hacer la misma operación y los que clasifiquemos como finos los colocaremos arriba, justo arriba de la solera del año anterior. Y al año siguiente, pues la tercera solera, perdón, la tercera criadera, que será, o la segunda criadera, que será la que esté encima de la del año anterior. ¿Vale? Entonces, ya tenemos estos 3 años, en el dibujo 3 años ya colocados uno encima de otro, y toca vender. Entonces vamos a hacer lo que se denominan las sacas. Vamos a sacar vino de la solera, pero claro, ese hueco que va a quedar en nuestras botas de la solera, realmente hay que rellenarlo y es lo que se hace con los rociados. Primero hacemos la saca, sacamos para expedir al mercado, para embotellar, y de la primera criadera incorporamos, rociamos tanto vino como hayamos sacado de la solera, para completar de nuevo la solera. Entonces, el vino nuevo, el vino más joven, está enriqueciendo o está llenando las botas de abajo y además está enriqueciendo el vino de la solera y está dando más alimento a las levaduras, perdón, sí, a las levaduras, al velo de flor, que, bueno, pues ya durante un año pues ha consumido bastantes nutrientes del vino de la solera, el vino de abajo. Entonces, el vino nuevo, digamos, el vino más joven, enriquece y revitaliza el velo de flor. Y claro, Disculpa, Israel, sí, ¿acá se rompe el velo de flor cuando hacen la saca y el rocío o se hace de tal forma que no se rompe? se hace de tal forma que no se rompe, se genera un pequeño hueco, pero rápidamente se cierra. Ok. Sí, ajá. Se hace de la manera más cuidadosa precisamente para evitar la rotura y que esa rotura generase una grieta mayor. Si el velo de flor es consistente, lo que va a hacer es cerrarse rápidamente. Bien, entonces de la segunda criadera, la que está más arriba, rellenaremos en la primera criadera. Monte. ¿De qué vas? ¿Cómo? De la vida. La nevera está rota. Ya. Cuidado con los micros, cerrarlos cuando intervengáis. Bien, pues ya conocemos un poco cómo funciona este sistema. Cada año vamos sacando de la solera y vamos enriqueciendo con las criaderas que están inmediatamente en la parte superior. Por tanto, como decía, es un sistema dinámico diferente o opuesto al sistema estático, que sería el sistema de añadas. El sistema de esta añada, meto el vino en botas o en barricas y estipulo que va a estar 5 años, pues 5 años ahí quieto. Sería estático. Bien, y de todo ello, pues salen toda la amplísima gama de vinos generosos de licor, e incluso también, como veis, los vinos dulces naturales o naturalmente dulces, que se pueden elaborar o se elaboran, de hecho, tradicionalmente en todas estas zonas. Vino generoso
En principio, pues hace años se consideraba que solo vino generoso solo eran los finos y manzanillas, porque son los únicos que se criaban 100% bajo velo de flor. Sin embargo, se ha considerado que desde el momento que desarrollan algo de velo de flor, en el caso del amontillado es algo más largo porque tiene, como veis, tiene parte de crianza biológica y cuando se rompe ese velo, pues encabezamos, añadimos alcohol para disolver completamente las levaduras entre 16 y 22 grados y pasamos a una crianza oxidativa. Ya el velo de flor no va a proliferar nunca más porque hemos añadido ese alcohol para inhabilitarlo de alguna manera, ¿no? Y los olorosos tienen muy poquito en ese periodo de sobretablas, algo de crianza, de velo de flor, pero es casi 100% crianza oxidativa. Sin embargo, se consideran dentro de los generosos porque han tenido ese pequeño periodo de crianza biológica. El oloroso, como hemos visto en sobretablas, que ha desarrollado un poquito de velo, pero se ha destruido rápidamente, lo encabezamos a 17 para que no prolifere más velo de flor y durante todo el periodo prosiga una crianza oxidativa. Con lo cual, pues son vinos con notas mucho más amaderadas, mucho más de frutos secos tostados, más intensos, más corpulentos, y los finos y manzanillas pues son más finos. El amontillado, en función del tiempo, el mayor o menor tiempo que haya estado en crianza biológica, pues tendrá más matices de fino o más matices de oloroso. Y el palo cortado, que es el gran misterio, pues son esos vinos que en principio se destinaron como fino, porque tenían un velo de flor consistente, maravilloso, que hemos pronosticado que va a aguantar el tiempo suficiente. Sin embargo, por circunstancias climáticas o de otro tipo, el vino rompe el velo de flor y fuera de pronóstico, pues empieza a generarse una crianza oxidativa. En el momento que vemos que ese velo de flor se ha debilitado al cabo de 2, 3 años, por ejemplo, bueno, pues lo que hacemos es encabezarlo a 17 grados, como hacíamos con el oloroso, y así ya ha pasado un X tiempo en crianza biológica y el resto del tiempo en crianza oxidativa. El palo cortado es un tipo de amontillado que normalmente va a tener algo más de crianza biológica por lo general, aunque a veces ya digo que es el misterio del palo cortado, como el documental famoso que se emitió en televisión española, pues que nunca se sabe si va a romper ese velo o no lo va a romper y cuándo, si lo rompe, cuándo va a ser, si pronto o tarde o entre medias, ¿no? Luego, los vinos generosos de licor son vinos generosos, finos, amontillados, olorosos, que a los que se les añade, se ensambla, en este caso, pues mosto de uva concentrado rectificado y otros derivados del mosto autorizados por las DEOs. Básicamente es mosto concentrado. Y así tendremos otros 3 tipos. El pale cream, que serán los finos de manzanillas mezclados con ese mosto concentrado, con lo cual conseguimos un vino dulce con matices de fino y manzanilla. El medium, que sería un amontillado mezclado con mosto concentrado rectificado, también como veis dulce, entre 5 y 115 gramos de azúcar por litro pueden tener en función de la cantidad de azúcar que tenga ese mosto concentrado rectificado. Y los cream, que serían los olorosos con más cuerpo y mezclados con vino de PX o con ese mosto concentrado rectificado. Son los vinos más dulces, los cream, con un nivel de azúcares de más de 212 gramos por litro. Y luego tenemos los vinos dulces naturales, que tradicionalmente se elaboran en Andalucía mediante la técnica del asoleo, es decir, vendimos las uvas, sobre todo de Moscatel y Pedro Ximénez, muy maduras, casi sobremaduras, y por el maravilloso clima de Andalucía se pueden permitir asolear, es decir, extender en solera, en paseras, mejor dicho, en el suelo, en lonas o en palets, los racimos para que se vayan deshidratando, se vayan pacificando por la acción del sol. Cada día le darán la vuelta al racimo, para igual que nosotros en la playa, primero nos damos por el sol en el pecho y después nos damos la vuelta por la espalda, pues a los racimos igual. Permitidme la broma. Y bueno, pues son otros tipos de vinos, en este caso vinos dulces naturales a los que se les añade alcohol. Se van a encabezar, por eso se llaman vinos dulces naturales, se van a encabezar entre 15 y 22 grados. Se les añade alcohol vínico. Por el contrario,
los vinos naturalmente dulces, válgame el juego de palabras, son aquellos vinos que en el viñedo hemos dejado la uva sobremadurar en la planta, en el viñedo, y ya la hemos vendimiado deshidratada, pasificada casi. Entonces, ahí no añadimos alcohol. En los vinos dulces naturales, la gran diferencia es que el vino dulce natural es un vino de licor, porque se le añade alcohol, y el vino naturalmente dulce, pues no se le añade alcohol. Todo el alcohol que tiene procede del azúcar de la uva. Por eso la hemos pasificado en la planta. Bien, pues vamos con los vinos espumosos. Tengo 25 minutos, no está mal. Lo que habíamos calculado. Primero, ¿alguna duda? Supongo que muchas, ¿no? Porque hablar de los vinos de Jerez en 25 minutos o vinos generosos en 25 minutos es una empresa complicada, créanme. Me hubiera gustado ampliar mucho más, pero ya digo, hoy empezamos ese curso de elaboraciones de vinos donde le dedicaremos un día a cada elaboración, con lo cual tendremos más tiempo. ¿Alguna duda? Todas, ¿verdad? Bueno. Este módulo es un punto de partida para quienes no conocieran este tipo de vinos, para que empiecen a interesarse por ellos y de alguna manera pues informarse más, ¿no? Si necesitáis información por mi parte, pues ya sabéis, tenéis mi correo, me podéis preguntar lo que queráis. Y luego pues lo más fácil es descargarnos el pliego de condiciones de las diferentes denominaciones de origen y echar un vistazo, porque hay que explicar las variedades de uva, los tipos de suelo, los métodos de elaboración, crianzas, y te explican un poco todo esto que hemos visto hoy esquemáticamente. Bien, pues vamos con los vinos espumosos. Nos vamos a centrar en la denominación de origen cava, que según la normativa europea se encuadra en el nivel, cuando la Comunidad Europea establece los tipos de vino, el vino espumoso de la denominación de origen cava se enclava dentro de vinos espumosos de calidad. Luego están vinos espumosos a secas, vinos de aguja, etc. Entonces, vinos espumosos de calidad, según la Comunidad Europea, son los elaborados mediante el método tradicional o método champenoise, que vamos a explicar ahora mismo paso por paso. Entonces, en general, se trata de vinos cuya segunda fermentación se realiza dentro de la botella, generándose algo más de alcohol natural y el gas carbónico característico de este tipo de vinos. Bien, pues vamos a ver paso a paso y me voy un poco más para atrás del punto 1. Vamos al campo, que también vamos a buscar un vino, igual que los vinos generosos. Vamos a vendimiar antes de tiempo, antes de que la uva haya madurado completamente. Porque primero, como vamos a hacer una segunda fermentación, se va a generar más alcohol. No queremos vendimiar las uvas completamente maduras con todo su potencial de alcohol posible, porque entonces saldrían vinos excesivamente alcohólicos al final del proceso. Entonces, como veis, vamos a vendimiar las uvas antes de tiempo, unos días o semanas antes de tiempo, para que el vino sea ligero, fresco y con un punto de acidez. No un gran despliegue de aromas, sino un carácter frutal intenso. Porque aquí, nuevamente, igual que los generosos, la magia o las características organolépticas se generan en esa crianza o segunda fermentación en botella. O las dos cosas, segunda fermentación en botella y posterior crianza. Bien, entonces vamos a tener un vino base de en torno a 11 grados y prensamos y extraemos el mosto flor. Para los vinos espumosos de calidad, vinos espumosos de la de cava, normalmente se utiliza ese mosto yema o mosto flor, que es el primero que fluye por gravedad y una pequeña porción de primera prensada. Bien, ya tenemos nuestro vino base, lo fermentamos, por supuesto, y se genera ese vino de en torno a 11 grados y medio. Bien, y ahora vamos a provocar, de alguna manera, que se genere esa segunda fermentación en botella. Embotellamos el vino y dejamos una pequeña porción sin llenar de la botella, donde vamos a añadir el licor de tiraje. Licor de tiraje porque luego se va a tirar, ya veremos cómo se hace. Y ese licor de tiraje lo que contiene son azúcares y levaduras, normalmente disueltas en el propio vino, y esto va a provocar, al tapar esa botella con el famoso tapón de corona, la chapa típica que llamamos comúnmente,
y se va a dejar ese vino en las cuevas, en las cavas subterráneas, en posición horizontal, esa botella. Entonces las levaduras van a comenzar poco a poco, en ausencia de oxígeno, a consumir esos azúcares extra, esa sacarosa que hemos añadido, y van a generar un poquito más de alcohol, entre 1 grado y 1,5 grados, y van a generar también gas carbónico, que es el propio que conocemos de los vinos espumosos, un gas carbónico natural procedente de la fermentación. Otra cosa son los vinos de aguja gasificados, donde todo o parte del gas es inyectado. Ahí no nos metemos. Solo nos metemos con los vinos espumosos de calidad. Entonces, este licor de tiraje contiene levaduras autóctonas y, en muchos casos, levaduras secas activas, levaduras seleccionadas, y comienza el proceso de fermentación. Una vez que ha concluido ese proceso de fermentación, ya hemos conseguido esos 12,5 grados, como mucho 13 grados, ha aumentado el grado alcohólico entre 1 y 1,5, y la presión entre 4 y 6 atmósferas. Normalmente el mínimo establecido son 4, 4,5, y pueden llegar, la mayoría de los espumosos llegan hasta las 6 atmósferas de presión, lo cual es bastante. Es mucha presión, por eso las botellas de espumoso son más gruesas, sobre todo en la base, para que no estallen. Entonces, la fermentación ha concluido, las levaduras empiezan a inactivarse, a morir, a depositarse, como la botella está en horizontal, a depositarse a lo largo de la base de la botella, y va a comenzar el proceso de crianza. Este proceso de crianza, cuando se desarrolla, cuando es bastante largo, comienzan una serie de reacciones químicas, como son las de autólisis, donde las paredes celulares de la levadura empiezan a descomponerse y a proporcionar una serie de nutrientes, proteínas, aminoácidos, aromas, por supuesto, que son los que van a conformar la personalidad organoléptica de los vinos espumosos. Estos aromas pueden, cuando la crianza es muy larga, pueden desarrollar esos aromas de pastelería que veis, de tostados, de horno, de pastelería, de brioche, etc. Pero estamos en ese proceso de crianza y las levaduras están en el fondo. Acordaros cuando hacíamos esto es como una crianza sobre lías, que vimos el otro día para vinos blancos. Y en la crianza sobre lías para vinos blancos, ¿qué hacíamos? El batonage, el removido. Remover las levaduras para que impregnen de esos nutrientes y de esos aromas no solo la base del recipiente, sino todo el líquido que contiene el recipiente. Por lo tanto, aquí también se va a hacer un removido. Esa botella que está en posición horizontal se puede hacer manualmente o de manera mecanizada con giropalets, que lo que van a hacer es remover esas levaduras que pueden quedar adheridas al cristal, a la base de la botella, y lo que hacemos es moverlas. Se suele hablar de mover 1/8 de vuelta en cada ocasión en que lo hagamos. A veces yo creo que se hace diariamente o muy periódicamente, para que esas levaduras no se adhieran al cristal de la botella. Entonces, cada día se va moviendo 1/8 de vuelta, tanto manualmente como mecánicamente, depende del dinero que tengas. Si tienes dinero para la maquinaria, pues lo haces de esa manera. Si no, pues todas las mañanas hay que bajar a mover botella por botella. Normalmente muy interesante verlo. Quizá en YouTube podéis encontrar algún vídeo, porque los operarios de bodega obviamente tienen una práctica increíble en ello y van súper rápido a 2 manos moviendo botellas por todos los pupitres donde están ubicadas en su crianza. Bien, durante ese removido también, esa botella que está en horizontal, periódicamente la vamos a ir inclinando. Perdona un momento. Eso es lo que tiene tanto hablar. Perdón. Entonces, vamos a ir inclinándola poco a poco, poniendo hasta que consigamos ponerla en punta, es decir, con la boca de la botella hacia abajo. Entonces, cada X tiempo vamos a ir moviendo un poquito el ángulo para conseguir, cuando hayamos considerado que ha terminado nuestra crianza, por ejemplo, nuestro cava va a tener 24 meses. Bien, pues durante los últimos meses vamos a ir posicionando poco a poco esa botella en posición en punta. Y sin olvidar los removidos, removiendo y colocándola en punta, al final, ¿qué conseguimos? Que todas las levaduras se vayan al cuello de la botella, que se vayan pegaditas no al corcho, sino a la
al tapón de corona, a la chapa, tapón de chapa. Bien, llegado a los 24 meses que hemos estipulado, hacemos el degüelle. Y para hacer el degüelle, esa botella que está en punta con las levaduras justo pegadas al tapón de corona, sumergimos ese cuello de la botella en una salmuera a temperaturas bajo cero, en torno a menos 22, 23 grados, para que durante unos segundos consigamos congelar solo esa parte, donde se contienen todas las impurezas, todas las levaduras muertas, todas las sustancias sólidas que estaban en el vino después de esa segunda fermentación. Entonces ya tenemos congelada esa parte sucia, digamos, del vino y hacemos el degüelle. El degüelle es extraer esa botella, ese tapón de corona, sacarlo y saldrá por presión, saldrá ese cubito de cava con levaduras disparado y tendremos en el interior el vino limpio, ¿vale? Los cavas no se filtran, no se hace un filtrado. Este es el filtrado que se hace para limpiarlos. Con lo cual tenéis un proceso muy preciso y que todas las levaduras estén en el cuello de la botella para que el cava quede limpio. Y me diréis, ya, pero con la presión, aparte del cubito, habrás perdido más vino, por supuesto. Y ahí está una de las claves de los vinos espumosos y de los cavas en particular, que es cómo rellenamos esa parte. Bueno, pues la rellenamos con el llamado licor de expedición, que es un concentrado de azúcar, mosto de uva o sacarosa, con un grado alcohólico igual. Bueno, al final el grado alcohólico es lo de menos, pero vamos a tener, en función de la cantidad de azúcar que añadamos en ese licor de expedición, pues diferentes categorías que a todos nos suenan, ¿no? El Brut Nature, el Brut, Extra Brut, Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce. Estas son las categorías que vemos en las etiquetas y que nos están diciendo exactamente el grado de azúcares que tiene ese vino espumoso. Los vinos espumosos que aportan más calidad y que son los más consumidos, pues van desde el rango de Extra Brut a, perdón, de Brut Nature a Extra Brut. Es que ahí he puesto Extra Brut Nature y eso no existe. Ahora mismo lo voy a borrar para enviároslo correctamente. Sería, lo voy a borrar ya, y si no luego se me olvida. Extra Brut, a ver. Extra Brut. Ahí está, perfecto. Brut Nature, Brut, Extra Seco, Seco y Semiseco. Y dulce. Aquí lo tenemos. El Brut Nature va a ser un producto en el que el licor de expedición sea el mismo vino. No añadimos azúcares. Rellenamos la botella con el propio vino de otra botella. Con lo cual vamos a tener un nivel de azúcares entre 0 y 3 gramos de azúcar. El Extra Brut, pues ya se añade algo de azúcar y la normativa marca que puede ser de 0 gramos a 6 gramos de azúcar por litro. Normalmente, como intuiréis, es entre 3 y 6. Si no, le llamarían Brut Nature. Y para Brut, pues ese licor de exposición va a aportar azúcares de 0 a 12 gramos. Normalmente los Brut suelen estar entre 8 y 9 gramos por litro. Por lo regla general, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues luego pasamos a las categorías más dulces, que engaña, fijaros cómo engañan los nombres. Al que llaman seco, tiene de 17 a 32 gramos de azúcar por litro. Y al que llaman semiseco, pues de 32 a 50. A partir de 50 ya se consideraría un cava dulce. ¿Vale? Así tenemos diferentes tipos de vinos para diferentes maridajes, diferentes tipos de armonías gastronómicas. Los Extra Brut, los más secos, maravillosos para aperitivos, para mariscos, los Brut Nature y los Extra Brut para aperitivos, mariscos. El Brut ya, si es de una larga crianza, puede acometer pescados blancos, pescados grasos, carnes blancas, si es de larga crianza. Y luego ya, pues las siguientes categorías a mí me merecen menos, aparte de que se venden menos, bastante menos, pues son vinos ya casi de postre, con tanto nivel de azúcar por litro. Entonces, cada bodega, cada cava tiene su receta, su secreto, digamos, sobre qué licor de expedición implementan en su vino, ¿no? Hay bodegas que utilizan vinos de reserva, vinos de otros años que han guardado en recipientes, han mantenido estabilizados en recipientes
y añaden esos vinos de reserva o vinos de grandes añadas que le añaden a ese licor de expedición para darle otro realce. Incluso algunas marcas, no sé si de cava, realmente ahora no identifico ninguna de cava, pero incluso pueden añadir brandy o en Francia cognac, pequeña proporción, ¿no? Para darle una personalidad. O vinos que han pasado por barrica, también puede ser para darle esas notas especiadas que puede aportar la barrica. Muy bien, pues dudas sobre el cava o sobre los generosos que me podáis decir ahora. A ver si dejo de compartir. Perfecto. ¿Alguna duda? Supongo que muchas. Voy a ver el chat. Está comentando Sergio lo del libro Papilas y Moléculas. Tiene otros libros. Este libro consiguió premios a nivel internacional. Es un estudioso de los maridajes. Así que, Israel. sí, Bueno, esto no es una duda, esto es un comentario. Sobre el tema de los generosos de licor, sí. ¿no han querido hacer un generoso de licor de palo cortado? ¿O no han hecho experimentos, no han probado? Porque veo que no lo hay. Entonces están con los finos, manzanillas, La olorosos. verdad que la normativa habla más de vinos generosos en general. Lo Sí, único que el pale cream, obviamente, por el nombre pálido, pues corresponde más a los finos, pero en cuanto al medium y al cream, podría ser perfectamente también un palo cortado, ¿vale? Porque no lo he puesto, pero en la normativa genérica sí, habla simplemente de vinos generosos, no te vale. habla de específicamente amontillado, oloroso, etc. O sea ¿Y que sí, sí se podría. has probado algún pale cream o cream con palo cortado? ¿Los has visto o sabes si existen? Pale cream, no. No. Y cream o medium normalmente no te lo dicen en la etiqueta, no te dicen nada. Vale. Entonces habría que investigar directamente con la gente de bodega. Ah, Yo realmente ahora mismo no se me ocurre ninguna marca, si te digo la verdad. vale. Es bastante menos inusual, porque el palo cortado como es algo azaroso, ocurre por azar. Las bodegas no pueden hacer casi una previsión Claro. de la cantidad de generoso que van a elaborar. Y como es un producto un poquito más único, un poquito más misterioso, pues normalmente le dan el realce, haciendo la criadera de palo cortado o la solera de palo cortado sin hacer cabeceos, mezclas. Los vinos de cabeceo, que son estos vinos generosos de licor, date cuenta que de alguna manera, sin querer desmerecer, ni mucho menos, con todos mis respetos, pero son unas calidades inferiores. Son productos que idearon los ingleses, como estaban tan enamorados de los vinos de Jerez, pero el paladar inglés también le gusta mucho el dulce, pues inventaron esas mezclas para acomodarse a los gustos de su público, el público británico. Por eso tienen nombres en inglés. Claro. ¿Vale? Y entonces, para mí, los finos, amontillados y olorosos que se utilizan para el cabeceo no son de extrema calidad. No son esos vinos que están décadas de crianza biológica o de crianza oxidativa. Son vinos de crianzas más cortas, quizá cumpliendo esos 2 años mínimo que establece la normativa y con unas calidades inferiores, con lo cual se mezclan con el mosto PX o el mosto concentrado rectificado para, de alguna manera, hacerlo más palatable, más agradable al paladar. No sé si me he explicado con sutileza. Muy bien, muchas gracias. Vale. Marta, ¿de qué depende que se forme el velo de flor mejor en unas u otras barricas? ¿De los componentes del vino, contenido de alcohol, acidez, etcétera, o de factores más ambientales, de todo junto? Es un conjunto de circunstancias que por eso se dan tantas casuísticas diferentes. Por eso tenemos las botas en esa sala de espera en sobretablas un tiempo para observar cómo van a reaccionar, porque también depende un poco
sobre todo de la influencia de los vientos de poniente, de ese viento más fresco y más húmedo. Si no hay tanta influencia, pues le costará más al velo de flor generarse y sobre todo mantenerse, que es lo más complicado. Pero también cuanto más pálido sea, más fino, más ligero sea el vino, pues más facilidades habrá de que ese velo de flor prospere. También depende de que tenga alimento, de que tenga esa glicerina, esos azúcares suficientes y ese alcohol también que consumen estas levaduras. Entonces, bueno, pues depende de muchos factores. Por ejemplo, en Montilla Moriles el efecto del Atlántico no se da, pero también intentan las bodegas, fueron construidas de tal manera que esos vientos más frescos, vientos más del norte, pues que vienen de la meseta, pues ofrezcan ese frescor adecuado. Y por supuesto en Montilla, pues la humedad la tienen que generar mediante el riego del suelo y generando esas condiciones óptimas de humedad para el velo de flor, entre 75% de humedad a 80%, donde las levaduras van a estar en su mejor entorno, ¿no? Depende de muchas cosas, pero por eso a veces son hasta incontrolables, ¿no? Como ocurre con el palo cortado, que de repente se rompe, parece que va a ser un fino y se rompe el velo de flor y cambiamos la estrategia, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre estos vinos y los de Oporto? Después, los vinos de Oporto también se llaman viños generosos, pero bueno, pues son procesos diferentes. Los Oportos los hay blancos y tintos, los más conocidos son los tintos con uva tinta, los generosos españoles hacen con uva blanca, y luego, bueno, pues son diferentes matices del proceso de elaboración. En los Oportos no se genera velo de flor, son crianzas oxidativas, no hay crianza biológica. Isabel, ¿hay un tiempo estimado para la fase de sobretablas? Pues no sabría decirte. Yo sé que rápidamente no salen todas las botas a la vez a la solera, van cuando se aseguran de que una va a ir para fino, la van sacando individualmente. Y quizá pues las de amontillado hay que dejarlas más tiempo en observación, volviendo a la comparación con los hospitales, se queda en observación para ver cómo evoluciona ese velo de flor, si realmente es consistente o se rompe. Bueno, entonces habrá tiempos diferentes. No demasiado, porque al fin y al cabo son añadas lo que tienes en la sobretabla, no puede durar más de un año, porque a lo mejor alguna bota la dejamos hasta cerca del año, hasta que lleguen las botas de la añada siguiente, ¿no? Donde ocuparán esa sala de espera, esa zona de sobretablas. Pero vamos, van sacando las botas individualmente en función de, no en bloque, sino en función de cómo va evolucionando cada una de manera individual. Con el límite ese obviamente, del año. A ver. Otra duda. ¿A qué se refiere rectificado para el mosto generoso, rectificado que se agrega a los generosos de licor? Pues son operaciones que se hacen para reducirlo, para reducir y concentrar el grado de azúcares. ¿Vale? Se preparan esos mostos para el encabezado, no el encabezado, para el cabeceo. El cabeceo es la mezcla. Son esa nomenclatura tan bonita que tienen en Jerez y en Montilla, ¿no? El cabeceo son los vinos de cabeceo, son los vinos de mezcla. Y son operaciones que se hacen para concentrar el grado de azúcares y limpiarlo también de impurezas. Me alegro que te haya aclarado un poco, Silvia, aunque ha sido un poco tiempo. Ya sabéis que me presto a resolver dudas de aquí en adelante con cualquier otra cosa, no solo de vinos generosos, sino de cualquier otra cosa. Bueno, voy a leer otra más. Eva María, el Consejo Regulador de Jerez hace cursos y conferencias online en su página web. Muy interesante para quien quiera seguir ampliando conocimientos sobre esta región. Sí, correcto. Muchas denominaciones de origen. Montilla Moriles también tiene su curso de formador homologado.
Pero si lo queréis hacer online, porque no tenéis acceso a gastar 3-4 días en ese curso, que también lo hace Jerez, pues bueno, pues en online también tenemos bastante formación, con lo cual esta clase de hoy que sirva como punto de partida para despertar vuestra curiosidad y que sigáis investigando sobre estos maravillosos vinos. Bueno, pues hay alguna preguntita más, pero si os parece ya la dejamos para mañana. Israel, buen día. Hola, Hola. ¿qué Quería tal? preguntarte solamente si el sistema de criaderas y soleras es exclusivo de Jerez o está en otras regiones. Se da también en Montilla Moriles, en Condado de Huelva, en Rueda y en otras zonas del mundo intentan replicarlo también. Pero es originario e inventado, los vinos generosos son la mayor aportación de la enología española al mundo, ¿no? Son originarios, ese proceso es inventado en estas zonas. Y de ahí sí que es verdad que hay otras zonas del mundo que intentan también replicar este sistema, ¿no? Y hacerlo, de hecho lo hacen. Incluso rones. Hay rones que también se crían por este sistema, ¿no? Y es legal, no pasa nada. No, es como el método champanois. El método de elaboración de champán, llamado método Está bien. tradicional o champanois, es un método de elaboración que, bueno, pues si tómalo como una patente. Las patentes no son eternas. Tienen un periodo en el que son exclusivas del inventor y luego ya tienen que hacerlas públicas. Pues esto es algo parecido, ¿no? Lo que no pueden llamarle es vino de Jerez o estilo Jerez o poner en la etiqueta alguna mención a Jerez cuando no están dentro de Jerez, porque eso sería fraude. Igual que nosotros no podemos llamar al espumoso español champán, aunque sea por el método champanois. Claro. Bueno, gracias. Gracias a ti. Perfecto, pues si os parece lo dejamos por aquí para continuar mañana con esas 2-3 preguntas que han quedado pendientes en el chat y os anticipo ya, como me gusta siempre anticipar, lo que vamos a ver al día siguiente. También para hacerme la idea yo. Vamos a entrar ya en la calidad del vino desde el punto de vista de la cata. ¿Vale? Ya hemos conocido cuáles son las características de los métodos de elaboración. Ahora ya tenemos el vino hecho y vamos a percibir la calidad o a identificar la calidad en aromas, sabores, sensaciones táctiles, defectos del vino, defectos más comunes. Y bueno, pues mañana nos abordaremos el maravilloso tema del análisis sensorial. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Espero que haya sido productiva la clase y mañana a la misma hora por aquí estamos. Gracias, sommelier. Muchas gracias. Quien no haya puesto el nombre, porfa, que lo ponga ahora. Venga, hasta luego, gracias. Adiós, gracias. A algunos operé más tarde en el curso de elaboración de vinos o en el de variedades de uva. Así que hasta luego. Sí, yo esta tarde estaré, sí, ahí nos vemos. Sí, me ha sonado, me has dicho hasta luego, digo, eso es que luego Sí. hablamos. Venga, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.